Hola, bienvenidos al día 338 del reto 366-2024. El devocional de hoy lleva por título ¿Cómo tener confianza? Describir a una persona como alguien con confianza suele significar un halago, pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de confianza. La forma incorrecta conlleva valorarte a ti mismo por encima y en contra de Dios. La forma incorrecta, la cual es arrogancia. La forma correcta conlleva valorarte a ti mismo en Cristo y a través de Cristo. La confianza en el mundo natural es dependencia de uno mismo. En el mundo espiritual es dependencia de Dios y en su máxima expresión conlleva a la confianza en la presencia de Dios. Perdón. Vamos a leer el Salmo 137 del 1 al 9. Dice lo siguiente: Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que allí había colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que cantáramos canciones. Que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano derecha pierda su destreza. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Vamos a ir al comentario sobre este salmo. La confianza perdida. Hay algo muy consolador en la ira cruda que se expresa en este salmo. Es un recordatorio de que puedes ser auténtico y honesto con Dios y de que no necesitas censurar tus oraciones. Él puede aguantar incluso tus pensamientos más oscuros. El pueblo de Dios había perdido su confianza en la presencia de Dios. El salmista está en Babilonia, lejos de Jerusalén y del templo de la presencia de Dios. Lo peor del exilio para el pueblo de Dios era el sentimiento de estar lejos de la presencia de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Su respuesta violenta y su deseo de venganza es muy diferente del mandamiento del Nuevo Testamento de amar a tus enemigos en Mateo 5:44, pero es un clamor que se enmarca en el lamento de un pueblo atormentado y desesperado por tener la presencia de Dios. Oramos, Señor, anhelo tu presencia en el día de hoy. Vamos a leer 1 de Juan 3:11 al 4:6. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, recibimos todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto.
El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Primera de Juan, capítulo 4. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Vamos a leer el comentario sobre Primera de Juan, capítulo 3 y 4. La confianza restaurada. La confianza y el amor van de la mano. Si sabes que Dios te ama, entonces le amas y amas a los demás, por lo que vivirás confiadamente ante Dios y ante los demás seres humanos. El amor no es solo un sentimiento, también conlleva la acción. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Es importante decirle a las personas que Dios las ama y que tú las amas, pero las palabras no son suficientes. Dice Juan, queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Demuestra tu amor de la manera en la que Jesús lo hizo, con acciones, especialmente para con los pobres. Este mandamiento es un desafío grandísimo, especialmente en un mundo donde muchos de nuestros hermanos están desesperadamente necesitados. Debemos actuar en cuestiones como la pobreza global, la injusticia y las enfermedades prevenibles. Muestra amor también en el contexto de la iglesia local, no solo con palabras, sino con acciones y en verdad. Dios quiere que tengas confianza ante Él y que seas valiente y libre ante Dios. La confianza es lo opuesto a la condenación, la cual nunca proviene de Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. La condenación proviene o bien del demonio, que es el acusador, o de nuestro corazón, según 1 Juan 3:20. Hay una gran diferencia entre la condenación, la autocrítica que nos debilita, y la convicción de pecado, la cual viene del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, es muy específico y sabemos que nos hemos equivocado. El propósito es ayudarnos a arrepentirnos, ser restaurados y ser levantados de nuevo. Por otro lado, la condenación es más bien un sentimiento nebuloso de culpa y vergüenza que nos hace sentir mal con nosotros mismos, incluso después de habernos arrepentido y haber pedido perdón. Nos roba nuestra confianza ante Dios. La maravillosa noticia que nos lleva a la seguridad es que Dios es más grande que nuestro corazón y sabe todo. Nadie es perfecto. Incluso un amor imperfecto es prueba de la labor del Espíritu Santo en tu vida. Cuando reconoces los fallos de tu corazón, tu hambre de un amor más perfecto a la imagen de Cristo no debería alterar tu confianza, sino más bien confirmarla. Dios no te condena, sino que te acepta a pesar de tus fallos, debilidades e imperfecciones. De hecho, te promete que recibirás de Él todo lo que pidas, porque obedeces sus mandamientos y haces lo que le agrada. ¿Qué significa obedecer sus mandamientos y hacer lo que le agrada? Es muy simple. Hacen falta dos cosas. La primera, creer en Jesús, y la segunda, amarnos los unos a los otros. Si haces estas dos cosas, puedes estar seguro de que vives en Él y de que Él vive en ti. ¿Cómo sabemos que quien vive en nosotros es el Espíritu de Dios y no cualquier otro espíritu? En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Hemos de luchar en muchas batallas.
Seremos odiados por el mundo y vendrán muchos falsos profetas. Por eso Juan escribe, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Pero el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Oramos, Señor, gracias porque puedo conocer tu presencia por medio de tu Espíritu y porque puedo tener confianza ante ti. Ayúdame hoy a amar de la manera en la que Jesús amó, a estar dispuesto a entregar mi vida por los demás. Vamos a leer Daniel 9:20 al 11:1. Yo seguía hablando y orando al Señor, mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y supliqué en favor de su santo monte. Mientras seguía orando, Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, se me acercó volando rápidamente, como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte, porque eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia y sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén, con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Daniel capítulo 10. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belsasar, recibió una revelación acerca de una gran guerra. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de tela de lino, con un cinturón de oro proveniente de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y casi me desvanecí. Fue entonces cuando escuché a aquel hombre. Mientras me hablaba, quedé aturdido y con el rostro en tierra. En ese momento una mano me tocó y me puso sobre mis manos y rodillas, que aún temblaban. Y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento
y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder a tu pueblo en el futuro, pues la visión se refiere a un tiempo aún por venir. Y cuando él me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano tocó mis labios y yo los abrí. Entonces comencé a hablar y dije al que estaba delante de mí: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Dijo: No temas, eres muy apreciado. La paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. Mientras él me hablaba, yo fui fortaleciéndome y dije: Habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Y me preguntó: ¿Sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el príncipe de ustedes. Daniel 11:1. Cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda. Vamos a volver al comentario sobre Daniel. Se titula La confianza dada. Me da mucho ánimo que Daniel no fuera perfecto. Hasta ahora la mayor parte de lo que hemos leído acerca de Daniel sugiere que no tenía fallos. Pero aquí leemos: yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel. En cuanto comenzó a orar, le fue dada una respuesta y es llamado muy apreciado. Como dice The Message, eres muy amado. Esta visión y profecía, como muchas otras profecías, tiene diferentes niveles de cumplimiento. Hay un cumplimiento histórico inmediato y un cumplimiento a largo plazo. El cumplimiento a largo plazo se dio en la muerte de Jesús para que su pueblo y tu santa ciudad ponga fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia. Él es el ungido, aquel que regresará y vendrá como un torrente. Jesús se hizo eco de estas palabras ante sus discípulos cuando habló de las dificultades por las que pasarían sus seguidores después de que Él se fuera y hasta su regreso final. Estas se cumplen en parte cada vez que alguien se alza contra Dios, desde los emperadores romanos hasta Stalin, y un día serán cumplidas con la victoria final de Jesús sobre el mal. Daniel tiene una visión y cuando la leemos a través de la lente del Nuevo Testamento, comprendemos que es una visión de Jesús. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Es una descripción muy similar a la que se hace de Jesús en Apocalipsis 1, del 12 al 18. Cuando Daniel tiene la visión de Jesús, las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Daniel recibe seguridades al humillarse. Una voz le dice: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día. La visión continúa y Daniel describe cómo alguien con aspecto humano me tocó los labios y prosigue: yo los abrí y comencé a hablar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas al tiempo que me decía: la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Cuando Jesús toca tus labios, recibes la confianza y la capacidad de hablar. Cuando Jesús toca tu cuerpo, recibes la confianza y la fortaleza para actuar. El mensaje dado a Daniel es: cobra ánimo, no tengas miedo.
Esta confianza viene a ti porque Jesús te da valentía, paz y fortaleza. Oramos, Señor, necesito desesperadamente la presencia de Jesús conmigo. Ayúdame a disponer mi mente para comprender tu palabra y humillarme ante ti. Dame confianza en tu presencia. Te pido que toques mis labios y me des la capacidad de pronunciar tus palabras. Te pido que toques mi cuerpo y me des la confianza y la fortaleza para actuar. Llévate mis miedos y dame tu paz. Pipa añade sobre Daniel 10:19. Me infundió fuerzas al tiempo que me decía... Bueno, Pipa no agregó ningún comentario, solo tomó ese versículo. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Puedes meditar y orar en alguno de estos pasajes. También te animamos a compartir este material con alguien que creas le será de bendición o simplemente compartir este enlace en tus redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Hasta mañana.